Ya, bueno amigos. Buenos días amigos de YouTube. Este video es el video que les prometí sobre profundidad magnética de imanes de neodimio para motores de drones y generadores. Este conocimiento es bien indispensable por una razón, por lo que el imán, cuando se aproxime a 2 milímetros de distancia, un imán del doble de grosor como este, o la de un grosor como este, que original fue lo mismo que el otro, pero fue pulido a la mitad, como le expliqué en el video pasado. Este de acá, a los 2 milímetros de distancia o 1 milímetro de distancia, va a afectar rechazándose del campo electromagnético producido por el rotor del motor. Pero en el caso de un generador, simplemente no está ingresándole ninguna energía eléctrica a la bobina del rotor, del motor. Y entonces, como consecuencia, más bien el imán es el que va a imprimir el campo magnético necesario para hacer que esta bobina produzca más corriente. Y el grosor del imán y la profundidad magnética tiene que ver con la bobina. ¿Por qué? Porque este imán delgadito, del que fue pulido a la mitad, si por decir energetiza al chocarlo el campo magnético contra las bobinas, en la primera 2 o 3 vueltas de la bobina, que se va metiendo hacia más el centro del rotor, le imprime más alta energía, pero para las últimas bobinas que están cerca al eje del motor ya no le imprime mucha energía. Entonces un imán más grueso, que fue originalmente, el delgadito fue originalmente como un imán más grueso, entonces imprimiría más energía a las últimas bobinas. Por eso es indispensable la profundidad magnética y el grosor y los gauss de un imán. Entonces acá le vamos a hacer una prueba. Acá, a ver, vamos a ver, ¿se ve bien? Ahí está, sí se ve bien, está clarito. Entonces, he colocado el sensor radiométrico que le expliqué la vez pasada. A ver, más arriba creo. El sensor radiométrico está colocado acá, como ven, en esta regla. Le he colocado acá, a ver, acá, ahí está. Y entonces lo voy a alejar a la distancia de 1 centímetro, el imán más delgado, para que lo puedan ver ustedes. Lo voy a acomodar bien. Y ahí creo. Entonces, el radiométrico está desde el número 0, como ven acá, con el dedo le estoy indicando. Ajá, acá está en el número 0. Ahora vamos a encender el radiométrico. Vamos a conectarle la pila al radiométrico, tal como en el video anterior les mostré. A ver, voy conectando. Ya está. Ahora marca 615. Ahí, como ustedes pueden ver, 615 está marcando para que no haga mucha sombra, para que lo puedan ver bien claro. Ya, entonces ya, ahí está, 615. Ahora el radiométrico está ahí en 615. Ahora le voy a acercar un imán, el más delgadito, el que es la mitad de grosor. Lo voy a acercar a la distancia de 1 centímetro. El radiométrico está en 0, lo voy a poner en 0. Como ustedes pueden ver, ahí a 1 centímetro, a la distancia de 1 centímetro del radiométrico. El imán de la mitad de grosor estoy poniéndolo a la distancia de 1 centímetro del sensor radiométrico, para ver cuántos milivoltios marca. Ahí da. Debe marcar 630. Ahí está, 639, 30, 31, como ustedes pueden ver.
Ahora, ahí está, esa es la distancia de 1 centímetro, ¿eh? No se ve bien porque mi dedo lo está tapando. No le puedo poner ningún metal, ningún fierro para que se pegue el imán y ustedes lo puedan ver bien, porque si no marcaría más. ¿Ya por qué? Porque aumenta, concentra las líneas magnéticas y marcaría más. Por eso no se puede pegar. Lo tendría que pegar con un palito y superglue o algo así, un pegamento, para que ustedes lo puedan ver con más exactitud. Ahí está, 629, 630, 31. Por ahí es. Ya, ahora ponemos el del doble de grosor, este imán. El otro, el anterior, era originalmente igual que este. Marcaba en el voltímetro 985, sino que fue pulida la mitad nomás. Y entonces se supone que este, por ser el doble de grosor, debe marcar la misma cantidad por una lógica relativa, no absoluta, al doble de la distancia, o sea, a 2 centímetros. Debe marcar los 630, pero sin embargo no va a marcar esa cantidad, va a marcar otra cantidad. A ver, vamos a ver, este está disminuyendo, este es su polo sur, este es el polo norte, vamos a buscar el polo norte, ahí está. Y como siempre, 618, 617, por ahí va, 618, como pueden ver. Esa es la cantidad que marca. Ahí, ahí la regla, ven, está en 2 centímetros de distancia. 2 centímetros, 618 marca. Entonces, ¿por qué el otro marca 630? Ese está al doble de distancia, a 2 centímetros. El otro estaba a 1 centímetro colocado. Entonces, eso no quiere decir que el doble de grosor al doble de distancia va a marcar igual que uno de la mitad de grosor. Ese es falso. Por lo tanto, como consecuencia, un imán del doble de grosor no va a imprimir la misma cantidad magnética o el doble de campo magnético en 1 centímetro, y en 2 centímetros no va a marcar igual que el otro, ¿no? Es imposible. Así que un imán del doble de grosor no significa que tenga el doble de masa magnética, o el doble, mejor dicho, de potencia magnética medida en Gauss. No es así. Ahora, ¿en qué distancia va a marcar recién los 630? Vamos a ver, el imán del doble de grosor, el que estaba entero, que no fue pulido, vamos a ver a qué distancia va a marcar el doble de masa, diré 630. Ya. A ver, 600, y lo va a hacer a 1.1, 1.2. Ahí está. No se ve bien porque yo lo estoy agarrando con mi mano. Como les digo, no les puedo poner un metal porque si no concentra las líneas magnéticas y aumenta, y sería una mala medición. A ver. Ahí. En 1.2, 1.1 milímetro. Un centímetro con 1 milímetro. Como ustedes pueden ver. A ver. Ahí. Está a 1.2 milímetros. 1 centímetro con 2 milímetros con 1 milímetro. Por ahí va. ¿Ya? Entonces, ¿no ves? ¿Se dan cuenta cuánto solamente el doble de masa magnética ha necesitado un 10% de distancia nomás para llegar a ser tener el mismo valor? Entonces, eso significa que si tú, como en muchos videos ahora que está un poco de moda el biomagnetismo, dicen que al doble de grosor, no dicen exactamente, pero como que dan a entender que el doble de grosor de un imán que tú te lo pones en una mano con respecto a otro que es la mitad de grosor, no exactamente como les digo, pero tratan de dar a entender algo así, que tiene el campo magnético profundiza el doble de distancia, y si yo le pongo uno de la mitad de ese grosor, profundiza solamente a una distancia, mientras que el otro profundiza al doble de distancia el campo magnético, y por lo tanto cura y crea alteraciones celulares, ordena la polarización de las moléculas, y como consecuencia no es tan cierto. Solamente un 10, un 3% es el aumento y nada más. Entonces, amigos, eso es necesario, justamente ese conocimiento. Un motor, si tú lo haces rotar frente a un campo magnético, como en los motores comunes, ¿no? Como en estos de acá, o esto que estoy construyendo, o este motor de dron que he construido, entonces si ese motor no le entra carga eléctrica, pero sí lo puedes utilizar como un generador de electricidad.
Cuando un motor eléctrico tú le conectas la corriente, empieza a rotar, produce un campo electromagnético que se rechaza en una dirección. En una dirección, no es de dirección neutral, sin dirección, tiene una dirección, hacia la derecha o hacia la izquierda, y lo hace rotar a la bobina, porque se rechaza el imán. Pero a la vez está produciendo una corriente, porque a la vez es un generador. Un motor no es solamente un motor, a la vez es un generador. Produce una corriente que le llaman la contracorriente. En un generador justamente es lo que se usa, su contracorriente. La contracorriente, al no tener corriente la bobina, porque no